Muchas gracias. En primer lugar, quería mostrar el agradecimiento en nombre de AECA a los organizadores de este congreso por invitarnos a esta sesión. Muchas gracias. En el breve tiempo disponible solo cabe trazar algunas líneas generales de los antecedentes y las principales decisiones internacionales y nacionales tomadas en torno a la reforma contable, a la reducción o a la extensión del uso de las normas internacionales de contabilidad. Posteriormente va a haber otra intervención sobre un tema parecido que podrá también profundizar más en estos temas, por lo tanto yo no profundizaré mucho. Lo que sí que les comentaré es los aspectos más políticos y los aspectos más trascendentes de los antecedentes, de las cuestiones previas a todos estos cambios. Y por supuesto quedo a disposición de ustedes. Si alguien quiere profundizar en alguna materia, me mandan un email y yo trataría de darles bibliografía o donde pueden encontrar datos que amplíen esta información. Por lo tanto, mi intervención va a ser un poco en ocasiones para sembrarles inquietudes más que para darles respuestas. Las respuestas luego puedo ayudarles a encontrarlas también en el caso de que en otras intervenciones no queden claras. Bien, como les decía, la presentación seguirá el hilo conductor de explicarles las decisiones que tomó la Unión Europea, las decisiones que tomaron los principales Estados miembros en el año 2002, las decisiones españolas y terminando con explicarles las principales implicaciones de las normas internacionales en España y a continuación algunas particularidades del borrador del Plan General de Contabilidad. Empezamos por analizar la acción de la Unión Europea. La Unión Europea en el año 2002 y años anteriores, en el año 2002 tomó la decisión, necesitaba dar pasos para homogeneizar la información emitida por las principales empresas europeas, denominados global players, igual que se habían dado otros campos en eliminar fronteras de capitales, de personas, etcétera. Era necesario también eliminar fronteras de información. Y por lo tanto, la Unión Europea, en el año 2002, tomó la decisión de homogeneizar la información que presentaban las empresas. Las empresas más importantes, las denominados global players, que jugaban en la Unión Europea. Era lógico evitar que una empresa importante se localizase en un país u otro por razón de que le interesasen más las normas contables que tuviese uno u otro país. La Unión Europea tenía distintas alternativas para afrontar esta homogeneización dentro de su ámbito. Entre esas alternativas, las más evidentes podrían haber sido, uno, emitir, o sea, tratar de impulsar su propio órgano emisor de normas contables. Igual que Estados Unidos tiene un emisor de normas contables, pues podría la Unión Europea tener su propio emisor de normas contables. Podría ser independiente, como es el FAS americano, pero impulsado por la Unión Europea, o podría ser gubernamental, al estilo de las decisiones que venían tomando los países de la Europa continental. Esa era una alternativa, impulsar un regulador de normas contables para la Unión Europea. Otra alternativa hubiese sido el aplicar directamente las normas del FAS americano, que tenían y que tienen bastante prestigio, y que ya algunas empresas internacionales importantes, en Alemania y en Francia sobre todo, pues ya utilizaban esas normas del FAS para sus estados financieros consolidados, puesto que normalmente estas grandes empresas cotizan también en Estados Unidos. Y la tercera alternativa, que fue la que adoptó, fue la de decir: la Unión Europea, siempre que las normas del IASB, International Accounting Standard Board, den un juego suficientemente completo de normas en un periodo de tiempo rápido, la Unión Europea estaba decidida, y así lo decidió, a tomar esas normas emitidas por un órgano profesional que ya existía desde hace muchos años, que ustedes bien conocen, que esas normas serían las normas de la Unión Europea. Y únicamente puso unas condiciones
que esas normas fuesen suficientemente completas, que regulasen todas las operaciones de las empresas, y a través de unas negociaciones, a través del IOSCO, que, como saben ustedes, es el organismo internacional que aglutina a todas las comisiones nacionales de mercados de valores, pues el IASB hizo el esfuerzo, terminó su juego de normas y la Unión Europea las aceptó. Las aceptó, eso sí, con un mecanismo denominado endorsement, que es una aprobación. Quiere decir, todas las normas que emite el IASB son válidas para la Unión Europea, pero tienen que pasar un proceso de aprobación. Ese proceso de aprobación generalmente es rápido y normalmente no da lugar a modificaciones. Únicamente ha habido problemas, como la mayoría de ustedes saben, para la aprobación de las NIC 32 y 39, que tenían unas dificultades especiales. Pero en general, las normas del IASB son aprobadas tal cual por la Unión Europea y pasan a ser la norma de esta organización supranacional. Evidentemente, a lo que más le preocupaba a la Unión Europea era la unidad económica de las empresas, la unidad de decisión, la unidad económica, no la unidad jurídica. Como bien conocen ustedes, la unidad jurídica típica del derecho mercantil en Europa y desde luego en España es la sociedad. Todas las sociedades emiten estados financieros individuales que hay que presentar en el registro mercantil y demás. Pero las empresas grandes que tienen a su vez participaciones en otras empresas, todas ellas juntas son los famosos grupos de sociedades, que son los que representan la unidad económica. De esta forma, la Unión Europea lo que buscaba era la homogeneización de la información de las unidades económicas. Por eso, las normas de la Unión Europea son obligatorias para los estados financieros consolidados, que son los que representan la unidad económica, no la unidad jurídica de los negocios, la unidad económica, y para aquellas empresas que cotizan en bolsa en cualquier país de la Unión Europea. Quiere decir que lo que se hace obligatorio, insisto, es el uso de las normas internacionales para todas las empresas que cotizan en bolsa y para sus estados financieros consolidados, que son los que se consideran que reflejan mejor la información de la empresa y que responden a la unidad económica y no a la unidad jurídica. Lo que sí que estableció la Unión Europea es, en el 2002, de que las normas internacionales de contabilidad se implantarían, como así ha sido, desde el 1 de enero del 2005, pues si ustedes cuentan que estas normas llevan en contra de lo que algunos creen, que la única reforma es la del Plan General de Contabilidad que viene para el 2008, que hablaremos después, pero esto no es así, ese es un segundo paso. El primer paso ya existe desde el 1 de enero del 2005. Todas las empresas españolas, por ejemplo, o francesas o alemanas, que cotizan en bolsa, están emitiendo ya sus estados financieros consolidados de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad emitidas por el IASB, de forma directa. Esas normas son de aplicación en estos estados financieros consolidados. Pues bien, la Unión Europea lo que dejó abierto es que los Estados miembros podían extender o no esa obligación a los restantes estados financieros. ¿Cuáles son los restantes estados financieros? Pues tenemos los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en bolsa, normas internacionales. Los estados financieros consolidados de las empresas que no cotizan en bolsa lo puede decidir cada país. Y los estados financieros individuales, tanto de las que cotizan en bolsa como de las que no cotizan en bolsa, también lo decide cada país. Y posteriormente les explicaré cómo los distintos países de nuestro entorno han ido decidiendo. Lo que sí que es cierto que esta opcionalidad que da la Unión Europea no elimina las directivas. Aquellas empresas o aquellos países que no opten por aplicar las normas internacionales de contabilidad en sus estados financieros individuales tienen que seguir rigiéndose, lógicamente, por las directivas de la Unión Europea y por la normativa